¿Cómo están, jóvenes? Siguiendo con estos temas para el examen de admisión, hoy vamos a hablar acerca del trabajo, parte 1. La importancia de este tema con respecto a la clasificación de los salarios, la forma de retribución, inclusive vamos a mencionar acerca de los conflictos laborales. En nuestro país hay mucha informalidad, hay muchas personas que no conocen sus derechos laborales. Nosotros tenemos que tener una noción, ¿no?, de la importancia que es este tema. Si se dan cuenta, todo el tema lo he hecho solamente en una diapositiva, jóvenes, ¿no? El cual vamos a explicar parte por parte. Espero que sea de su mayor agrado y le saquen mucho provecho a esta clase de menos de 15 minutos, jóvenes. Bueno, a manera de introducción vamos a hablar acerca de el trabajo, si alguna vez lo has realizado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en sus familias han realizado una actividad como ayudar en una bodega, en una construcción, en un negocio familiar, o tal vez ustedes mismos, ¿no? Ya de jóvenes empiezan a generar ingresos para su familia, algunos hermanos mayores. Me acuerdo que 3 jóvenes sentados en una banca al fondo del salón estaban haciendo mucha bulla y yo les pregunto si alguna vez habían trabajado, de los cuales 2 me dijeron que sí, uno como ayudante en una ferretería y el otro en un restaurante. Mientras que el tercero me dijo: profe, yo nunca he trabajado. ¿En serio? Nunca he trabajado, profesor. Entonces esos 2 compañeros se estaban burlando de él, diciéndole mantenido. Pero no, muchachos, ya no se usa esa palabra. Ahora vamos a usar la palabra dependiente económico temporal. ¿Qué implica esto? Que por el momento no estoy trabajando. Por el momento estoy estudiando. Ya cuando esté en la universidad, en ciclos superiores, tenga tiempo para realizar actividades laborales, pues me permita generar ingresos para mi familia. La importancia del trabajo, jóvenes, que ustedes deben ver cómo sus padres se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde, tal vez cruzan medio Lima por trabajar, otros sus padres vienen cada 15 días, lo ven una vez a la semana porque tienen que trabajar. El trabajo es penoso, el trabajo implica responsabilidad, un horario, ¿no? El trabajo dignifica al hombre. Fuese cual fuese la actividad que realice nuestro padre, siempre los va a dignificar, ¿no? Por eso es importante valorar el trabajo de quien nos está educando. Bien, vamos a definir trabajo. Bueno, creo que ya todos tenemos una idea de lo que es trabajo, ¿no? Es la actividad económica que realiza el hombre para generar ingresos y así poder satisfacer sus necesidades básicas, hasta generales, ¿no? No hay que confundir la palabra trabajo con fuerza de trabajo. Acuérdense que la fuerza de trabajo es la capacidad del hombre para transformar la naturaleza. Muy bien, vamos a ver cuáles son las características del trabajo. El trabajo es originario junto a la naturaleza. Acuérdense que estos 2 factores aparecen antes que la empresa, ¿no? Eso es originario. El trabajo es determinante sobre la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 2 hectáreas de cultivo, pero no tengo la cantidad necesaria de obreros, no puedo trabajar toda el área. Entonces, el trabajo es determinante sobre la naturaleza, muchachos, sobre la naturaleza, ¿ya? Según Adam Smith, el trabajo es un factor clásico, junto al capital y la naturaleza. Y no se olviden que el trabajo también es activo, o sea, dinámico, cambiante. En ciertas regiones, ¿no?, los trabajadores se especializan, ¿no?, o realizan ciertas actividades dependiendo. Puede ser la pesca, la minería, el agro, entre otros, ¿no? Y no se olviden que la retribución del factor trabajo muchas veces le llamamos salario, le llamamos sueldo o haber. La palabra haber es un término contable que se utiliza. Acuérdense que hemos escuchado ese trabajador, ¿no?, o ese empleado de cierta empresa ha pedido un descanso sin goce de haber o con goce de haber. Entonces eso implica también un término muy usado con respecto a salario. Muy bien, jóvenes. Ahora pasamos a uno de los temas muy importantes, que es las clases de salario.
tenemos el salario nominal y tenemos el salario neto. La verdad no hay mucha diferencia, vendrían a ser casi lo mismo, ¿ya? Salario nominal es la cantidad de dinero que percibe tu papá. Ahora, ¿cuál es la pequeña diferencia con el salario neto? Pues que en el salario neto vamos a ver que es igual a salario bruto menos retenciones. Por ejemplo, tu papá trabaja en una empresa donde ha firmado un contrato por 2.000 soles. Ahora, él recibe 2.000 soles en su mano, no, se le aplica retenciones. Por ejemplo, pago de AFP o pago de la ONP. O tal vez se ha llegado tarde o ha tenido falta, se le va a descontar 300 soles. Entonces el salario neto que recibe tu papá en ese mes son 1.700 soles. Entonces ahí tenemos, ¿no?, que es el salario neto. En el caso del salario real, que es muy importante, porque esto preguntan en el examen de admisión, es ¿qué refleja el salario real? Es la capacidad de compra, ¿no?, del salario nominal con respecto a los niveles de precio. Acuérdense que el IPC significa índice de precios al consumidor. Por ejemplo, si yo gano 2.000 y el índice de precio es de 1 sol, 2.000 entre 1 me da la capacidad para comprar 2.000 bienes, ¿no? En cambio, si el nivel de precios fuera 2.000 entre 2, solamente voy a comprar 1.000 bienes. Entonces, ¿no?, esto tiene mucha relación con el valor de cambio del dinero, ¿no?, capacidad de compra. Bueno, ustedes dirán, profesor, ¿y en qué situación el salario real aumenta? Pues cuando el salario nominal aumenta en mayor proporción que los niveles de precio. ¿Y en qué situación el salario real se reduce, se deteriora? Cuando los niveles de precios y la inflación es mayor que el incremento del salario nominal, o simplemente cuando el salario nominal no varía. Entonces eso va a generar que puedas comprar menos cosas ahora, ¿no? Entonces ustedes dense cuenta, no importa cuánto ganes, lo que importa es el nivel de precios en esa localidad. En Lima, ¿no?, el pasaje, el menú no es igual que en provincia. Entonces ustedes dense cuenta el salario real donde trae mayor efecto. Bueno, otro salario que también genera confusión es el salario mínimo legal, también llamado sueldo mínimo, o como aparece en el diario Gestión, remuneración mínima vital. Este salario no solamente lo determina el gobierno, sino también lo determina el Consejo Nacional de Trabajadores, ¿ya? Por eso que hay un acuerdo entre el Consejo Nacional y el gobierno de que si se aumenta o no se aumenta el sueldo mínimo, que actualmente es 930, pero esto puede aumentar a 950, a 1000, dependiendo pues de lo que esté sucediendo en el país. Por ejemplo, por todo lo que está pasando actualmente, la verdad no creo que sea conveniente aumentar el sueldo mínimo. Con respecto al salario mínimo vital, ya siempre se confunde con remuneración mínima vital. Jóvenes, el salario mínimo vital lo calcula el INEI por familia de 4, pero no solamente es a nivel nacional. Puede ser en Lima, puede ser en Ayacucho, en Huancayo. Entonces el salario mínimo vital puede cambiar dependiendo de dónde vivas. Entonces, dense cuenta, jóvenes, que es bien difícil que te digan exactamente cuánto es. Lo que te pueden decir es quién lo determina, quién lo calcula. Esas preguntas te pueden venir. Y con respecto al salario de destajo, es el pago por unidades producidas. Si este obrero produce como 10, me pagan como 10. Si produzco como 50, me pagan como 50. Acuérdense que el salario de destajo está muy relacionado a lo que es la productividad marginal, ¿no? Es lo que ha generado el trabajador adicional. Y en función a eso te van a pagar. Pero es importante saber estos salarios, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora pasamos a otro tema muy interesante, que es las formas de retribución salarial, ¿no? Por ejemplo, un obrero de construcción, un obrero en el agro, recibe un pago por días de trabajo o por semana, ¿no?, que se denomina jornal. Mientras que un empleado que está en planilla, que se denomina dependiente, percibe un sueldo. Un independiente vendría a ser un carpintero, un mecánico, que tiene su propio local, ¿no?, y que esta persona emite honorarios, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú eres ingeniero de sistemas. Tú vas a ir a hacer mantenimiento a cierta área de
de la empresa Bacus, por ejemplo. No vas a trabajar un mes, una quincena, ¿no? Tú vas, le haces mantenimiento a 2, 3 maquinarias y luego te regresas. Entonces, no estás trabajando para la empresa con un horario necesariamente. Entonces, por eso se llama honorario. Recibo por honorario. ¿No escuchas esa palabra? Recibo por honorario. Que cualquiera de ustedes lo puede emitir a partir de los 18 años. ¿Sí? Ahora bien, los ministros, los congresistas, el presidente, los magistrados, a ellos reciben un emolumento, ¿no? Pago altos funcionarios en nuestro país, jóvenes. ¿Sí? No se olviden. Muchos de ustedes tal vez van a ser ministros, entonces van a recibir un emolumento, ¿no? Y los directivos del BCR o los regidores municipales, cuando se reúnen, ellos reciben una dieta, ¿sí? No se olviden, dieta, pago por reuniones, muchachos. Bien, ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Puede un alto funcionario, aparte de un emolumento, recibir otro pago más? No, acuérdense que los altos funcionarios, su cargo es a tiempo completo, ellos no pueden recibir más. En cambio, un empleado puede recibir un sueldo y si este empleado, por ejemplo, los fines de semana trabaja como independiente, también recibe recibe un honorario. Entonces, dense cuenta, ¿no? Entonces, hay que estudiar más, leer, ¿no? Con respecto a este tema que es muy importante para nosotros. Ven, hay ciertas universidades como la Villarreal que toman en cuenta este tema de clases de trabajo. Yo en San Marcos no lo he visto, la verdad, pero sí en otras. Por ejemplo, según el predominio de actitudes, tenemos el trabajo manual, trabajo intelectual, ¿no? Eso es bien sencillo. Un obrero realiza un trabajo manual. Un gerente realiza un trabajo intelectual. Según la función de la empresa, director y ejecutor, bueno, eso tampoco no es tan difícil, ¿no? Tú eres el director de un instituto, ¿no? Y los profesores vendrían a ser los ejecutores, por ejemplo. Los auxiliares son los ejecutores. Con respecto a la relación con el empleador, eso también ya lo hemos visto. Si trabaja para la empresa, si está en planilla, es dependiente. Y si no, un trabajador eventual, ese es independiente. Y según su especialización, también podemos hablar de trabajo simple y calificado. Un doctor realiza un trabajo calificado. Tal vez un jardinero, tal vez un panadero, ¿no? Realiza un trabajo simple. Pero no se olviden, muchachos, que todo trabajo dignifica al hombre. Aunque por más simple que parezca, lo dignifica. Bien, y ya para terminar, jóvenes, vamos a hablar con respecto a los conflictos laborales. ¿Han escuchado que los transportistas están en paro? ¿Cuánto tiempo? 24 horas, 48 horas, hasta 72 horas. A eso se denomina paro, jóvenes. En cambio, cuando las actividades laborales no tienen un tiempo definido, a eso se le llama huelga. Ya hemos tenido años anteriores huelga de profesores, huelga de doctores, ¿no? De médicos, perdón, ¿no? Entonces, no se determina el tiempo, ¿no? En una huelga. Profe, ¿qué es un sabotaje? En el caso del sabotaje, ustedes van a observar es cuando el empleado atenta, ¿no? Perjudica, ¿no? Realiza daños a la empresa misma, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Que están cortando el cable en la computadora, ¿no? Es un daño físico que realizan los trabajadores. A diferencia del boicot. Boicot es un daño comercial, daña la imagen de la empresa, ¿sí? Y por último, el lock-out, que en este caso sería cierre temporal. Cuando el dueño de la empresa ya está presionado, se siente presionado por los trabajadores y hay mucho conflicto, entonces ya definitivamente cierra la empresa por un tiempo, pues, ¿no? Bueno, jóvenes, espero que les haya servido, ¿no? Este tema trabajo parte 1, ¿no? Yo les agradezco mucho a ustedes por seguir viendo este canal y voy a subir más videos, ¿ya? Fuerte abrazo, muchachos, y siempre hay que estar estudiando. Cuídense mucho.